Con 27 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿Está tertulia, señor Manuel Velázquez? Muy Más. buenas tardes, muy Dígame. buenas tardes a todos los que nos escuchan. Uh-huh. No, nada. Luego, Pues, no sé, ¿dónde está el señor Carrillo? Otra vez jugando el golf. señor Carrillo está en Cancún. El señor Pacheco está, creo que en su casa, ¿no? Ahí Sí, está. porque venía de Chihuahua. Venía de Chihuahua y entonces pues no nos hizo el honor de estar aquí acompañándonos. No, pero ya el día está, de hoy. mira. No, Estás hablando aquí mal de él. presencialmente. Ahí estás, mi querido Rodrigo. Señor Pacheco. Aquí estoy, mis queridos. Con gusto Por de cierto, me saludarlos. prestarían Y es que, unos audífonos porque no tengo aquí. Perdón. iba bajando del avión, mi Paco, Ajá. y pues cae esto del secretario de Hacienda y vine corriendo a la máxima velocidad posible para poder enlazarme contigo y abordar la nota. Híjole, La nota de la nota. como dirían los clásicos, get it smaller, achícale, Pacheco, no seas payaso. No, sí, de verdad. O sea, no porque tú, o sea, digamos, pues porque es muy importante el cambio en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces. Pues ahora, sí. digamos Ahí que es está. algo que ya se esperaba, ¿no? Sí, la verdad es que no es algo, digamos, sorprendente. Yo creo que nunca hay un buen momento para hacer un cambio en la Secretaría de Hacienda, en esta coyuntura, ¿no? Me refiero en 2025. Y dentro, el momento menos malo, te diría mi Paco, es después de que tienes 30 días de estabilidad con Donald Trump. Y bueno, pues si se iba a hacer, pues este era el mejor momento. Porque obviamente fue interesante, Paco, que lo comentamos hace rato, el 1 de febrero, bueno, cuando fue, digamos, el primer emplazamiento a aranceles, prácticamente al mismo tiempo que la conferencia, que la llamada de la presidenta con Donald Trump, el secretario de Hacienda hizo una llamada con inversionistas. Y esta vez, la semana pasada, estuvo en Washington, pero no hubo llamada esta vez con inversionistas. Y eso ya, pues, era raro, ¿no? Porque no apareció el secretario esta semana. Parecería que más que una renuncia como tal, hasta donde sé, ha sido más bien un cambio que pide la presidenta. Obviamente entra el subsecretario Edgar Amador. Y pues sí, lo que pasa es que necesitas un secretario energético en un momento como el que estamos viendo, que mande señales muy rápidas. Obviamente, otro de los elementos que tiene que tener es una interlocución con los jugadores internacionales, particularmente pues en un escenario de mucha volatilidad. Lo hemos platicado, Paco, pues sí que ha sido muy movida. Esta semana parece un mes y es la segunda semana que parece un mes en lo que va de... Yo ya me siento como en noviembre, Paco. Es que sí ha estado complejo. Oye, estaba yo haciendo ahí un poquito de memoria de los secretarios de Hacienda que hemos tenido. De Salinas de Gortari estaba Pedro Aspe, era un secretario muy proactivo, era un hombre influyente también, decían que era un hombre también pues muy inteligente, ¿no? ¿Quién más tuvimos de secretario de Hacienda? Después de ¿Con Cedillo? con Cedillo, ¿quién fue el secretario de Hacienda? ¿Cómo se llama este hombre que sudaba copiosamente? Bueno, Guillermo Ortiz. Ajá. Fue la primera etapa, luego estuvo José Ángel Gurría muy al principio, luego Claro. fue ¿y con quién cerró? Eso se me está escapando. Ahora te digo, o sea, ¿cuál fue el último secretario de Hacienda que cerró muy bien Cedillo? Traía una Porque casa creciendo me acuerdo del que 5. además entre Aspe, el primero que tuvo Cedillo fue Jaime Serra Puche. Incluso hubo un secretario de transición que fue Ismael Gómez Gordillo, que había sido subsecretario, había sido también presidente de la Comisión Nacional Bancaria y no, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Mira, No ahí te va. Te puedo decir los secretarios de Hacienda A ver. desde 1800. Tú dime cualquier. Desde Limanturas. Desde Limanturas. Tú dime desde qué año. A ver, Jesús Silva Herzog, Ese de fue con 1982-1986. Ese fue con todo el sexenio Gustavo Díaz Ordaz. de Gustavo Díaz. No. No, de López Portillo, ¿no? No, Cierto, ¿de López qué hablan? Portillo. López Portillo. Del No, 82. de Madrid, si fue del 82 al 86 es Miguel de la Madrid. Ah, claro. Tienes toda la Tienes razón. toda la razón. Luego, Gustavo Petriccioli Iturbe. Después Pedro Aspe, Armella. Después, en el 94, estuvo literal un mes, Jaime Serra Puche. Que dice, además de todo, por ahí algún día, no un trascendido, pero
Nos contó el propio Ismael Gómez Gordillo que a él le toca ser el secretario de Hacienda de esa transición. Okay. Está muy poquito tiempo. Y que Pedro Aspe le deja una carpeta a Jaime Serra Puche y le dice, oye, a ver, estas son las primeras cosas que tienes que hacer. Lo más importante, vete a Nueva York a hablar con los inversionistas. Dicen que en su soberbia, Jaime Serra Puche agarró la carpeta. Como le había tocado la negociación del Tratado de Libre Comercio, se sentía muy fufurufo. Y la tiró a la basura. Tiró la carpeta a la basura y no fue a ver a los inversionistas. La demás parte de la historia ya la sabe, sabemos. ¿no? Estuvo del 1 de diciembre al 29 de diciembre del 94. Sí, sabes que me contó en la entrevista en el podcast que le hice a Francisco Labastida, que Ernesto Zedillo lo invita, porque era embajador en Portugal, Francisco Labastida, y le dice, oye, ¿no quieres regresar de secretario de Hacienda? Y le dice, sí, pero pues la verdad es que tenemos un problema fuerte, muy fuerte enfrente, ¿no? Eso es la versión de Francisco Labastida, y que Zedillo le dijo, no, tú estás muy lejos, no estás entendiendo nada, ¿sabes qué? Luego nos vemos. Y ya no vino. Y parece que también pues, la soberbia estaba por todos lados, ¿no? Obviamente Ernesto Zedillo lo que tenía, recién asumió, pues era una crisis política importantísima, pero obviamente pues sí estaba con alfilares aquello, y pues sí, yo creo que fue un error de ambos lados, ¿no? Sí, de acuerdo. Luego, del 94 al 97, Guillermo Ortiz Martínez, y terminó el sexenio José Ángel Gurría del 98 al 2000. Así fue. Fueron 3 secretarios de Hacienda con Zedillo. Con Zedillo. Luego ya Francisco Gil Díaz, de 2000 a 2006. Se aventó todo el sexenio. El famosísimo Agustín Carstens, del 2006 al 2009. Ernesto Cordero. Cordero Arroyo, del 2009 al 2011. José Antonio Mit, del 2011 al 2012. También bueno, Mit. Luis Videgaray, del 2012 al 2016. Un tipo poderosísimo, pues era el mero amigo, bueno, una persona de toda la confianza de Peña, ¿no? Poderosísimo. Después vuelve a repetir un añito José Antonio Mit, de 2016 al 17. Y ya José Antonio González Anaya, Carlos Ursúa, Arturo Herrera y ahora Rogelio Ramírez de la O. Bueno, ahora Edgar. Bueno, hasta que el día de hoy se dio a conocer su renuncia. Se formalice, exacto. Pues interesante, sin duda. Yo creo que también será un buen secretario. ¿Cuál dirías que es el más poderoso? Porque del desarrollo estabilizador, creo que el más poderoso fue Antonio Ortiz Mena, ¿no? Estuvo ahí pues prácticamente estuvo desde el 58 hasta el 70. Sí, sí. Y pensaría que fue, yo creo que uno de los secretarios también más poderosos en un México que en esa época pues estaba creciendo, fue un buen momento económico para México. Bueno, José López Portillo le tocó ser secretario de Hacienda con Luis Echeverría, y parece que no lo hizo tan mal, pero luego sí como presidente. No, como presidente, sí. Sí, como presidente, sí, ahí. Y otro muy poderoso te diría Francisco Gil, ¿no? Que sí, Francisco Gil era poderoso. Y también Ortiz, ¿no? Guillermo Ortiz también. Sí, ¿sabes desde cuándo? Con Zedillo era difícil. ¿Sabes que el otro día pensaba cuántos? Ya ves que nuestra presidenta es doctora, ¿no? Y decía, bueno, pues obviamente es la primera mujer y no hemos tenido tantos presidentes doctores. El otro doctor era Ernesto Zedillo y era doctor en economía. Entonces, ahí el secretario de Hacienda la tenía más complicada. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Era el primer secretario de Hacienda, 1821, Rafael Pérez Maldonado. ¿Sabes cuántos secretarios de Hacienda ha habido a lo largo de toda la historia? ¿Cuántos? Hasta Rogelio Ramírez de la O, 109. Wow. Ahorita será el número 110. ¿Qué tal? Desde 1821. Ya ha habido también errores monumentales, ¿no? Yo creo que el más importante de que nos ha tocado es el de Serra Puche, sin duda. Sí, yo creo que sí, y más bien los de José López Portillo, pues lo padecieron, ¿no? O sea, Jesús Silva Herzog lloraba, ¿no? Sí, fue complicado. No, pues imagínate, con tal cálculo que íbamos a administrar la abundancia y terminamos administrando la decadencia, pero de Pemex. Sí, ahí empezó la debacle. Sí. Bueno, empezó, la verdad, desde la primera devaluación del 76 de Luis Echeverría. Luis Echeverría, claro. Ahí ya empezó a hacer agua
el modelo, digamos, económico hasta entonces. Oye, ahorita les quiero contar de la entrevista que tuvimos en la mañana en Imagen Televisión con Héctor Berreyes, que no sé si han visto la serie, es una serie que se llama The Last Narc. No. Sí, Es, muy buena. es muy buena. Platiqué con Héctor Berreyes, precisamente, mi querido señor Pacheco, que para que la gente lo sepa, él fue el agente especial de la DEA designado para investigar el homicidio de Kiki Camarena. Ok. Y es de lo que le dicen es, oye, tú te puedes encargar de esta investigación, era un agente muy, muy bueno, había participado en México, conocía bien México, tenía muchos informantes, había participado en balaceras aquí. Entonces le dicen, oye, encárgate tú de esta investigación. Le dice, ok, nada más que te voy a decir, tengo contactos en todos lados, pero necesito $3 millones para que esto pueda funcionar. Y si necesito también, voy a traérmelos aquí porque allá el narco los va a matar, ¿no? Y entonces lo que agarra es a 3 miembros del equipo de seguridad de los narcos en aquella época, de Don Neto y de Caro Quintero, que eran además de todo a su vez policías del Estado, o sea, para que más o menos normemos el asunto. Y entonces ellos, Para que estuvieran como infiltrados. para que no, O sea, no, trabajando para la DEA, pero dentro de... no, pero ya no estaban, o sea, ellos ya le cuentan, son testigos protegidos. Ah, ok, Entonces, ya, perfecto. pero empiezan a contarle exactamente cómo sucedieron las cosas. No, es de un escándalo impresionante, ¿eh? O sea, lo que sucedió con Kiki Camarena es de un escándalo impresionante. O sea, ¿por qué deciden agarrar a Kiki Camarena? Porque empieza la CIA a suponer que él tenía información, primero sobre el rancho El Búfalo, que era de Caro Quintero, que era el lugar en donde más se producía marihuana en México, donde más se procesaba para poderla vender en Estados Unidos, y después un rancho que se llamaba el Rancho Veracruz. Resulta ser que en estos ranchos, el Rancho Veracruz, era un lugar en donde se entrenaba a los contras de Nicaragua y en donde también había marihuana para vender, para financiar la guerra de Nicaragua por parte de la CIA. Entonces la CIA lo que hace es hacer una bonita comercializadora con Caro Quintero y con Don Neto para poder vender la droga y financiar la guerra. Ahorita les voy a platicar un poquito más regresando de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa, pero de verdad, si tienen oportunidad de verla, vean también la entrevista con Héctor Berreyes, que no tiene desperdicio. Ya volvemos. 2 de la tarde con 43 minutos y en esta tertulia el señor Manuel Velázquez Mares y de vía remota el señor Rodrigo Pacheco. Pues bueno, les estaba yo contando que derivado de las investigaciones que hace este hombre, Héctor Berreyes, descubre que y se lo dan los informantes, descubre la forma en que lo matan, que es una forma brutal y cómo lo torturan para preguntarle, sobre todo si había encontrado este rancho Veracruz. El rancho Veracruz, ahí operaba la CIA, tenía una pista de aterrizaje, tenía marihuana, de ahí salían armas que se tenían que haber destruido, que eran armas de la guerra de Vietnam, que nunca se destruyeron, la CIA se las trae para México. Y hoy, casualmente, el señor Donald Trump está muy enojado por el tráfico de drogas que inventó su propia agencia, ¿no? Y el director de la agencia en ese entonces, ¿sabes quién era? El señor George Bush, que después fue presidente de Estados Unidos. George Bush, padre. Padre, cuando pasó eso, todo lo que les estoy contando. Entonces, los escoltas de los narcotraficantes le cuentan que quien realmente mata y, pues, de alguna forma tortura a Kiki Camarena es un agente conocido como Max, que después comparece ante el Congreso de los Estados Unidos y es un hombre cubano. Y él es el que lo está interrogando y lo tortura. Ese es un punto medular, creo yo, por lo cual también estaban súper enojados por el tema de la tortura, porque hay que recordar que fueron días los que lo mantuvieron vivo, ¿no? Suministrándole, pues bueno, sustancias, y justamente durante todo este interrogatorio. Así ahí es en donde entra la figura del doctor Álvarez Machain, a quien también Héctor Berreyes le pide la DEA que lo secuestre y que lo lleve a Estados Unidos, porque estaba muy protegido, ¿no? Porque acuérdense que la casa en donde sucede todo esto, que me parece que la calle es Lope de Vega y en Guadalajara, era de Zuno, que era cuñado de Echeverría. Cuñado Era de secretario de... Sí. Sí, de Zuno. No, y por eso es bien interesante ahora, Paco, porque pues Donald Trump obviamente pues no tiene la menor contemplación por el Partido Republicano, los Bush, tanto el primer Bush como el segundo, W. Bush,
pues son la quintesencia o la realiza dentro del Partido Republicano hasta 2016, básicamente, porque ya lo reconfiguró Donald Trump. Y va a ser interesante a ver qué sale de ese ángulo, ¿no? Porque claramente, pues ahí hubo lo que acabas de describir perfectamente, y varias cosas más, y hay unas conexiones interesantes. Por ejemplo, el cubano que mencionas, fue el que detuvo al Che Guevara en el 67. En Bolivia, sí, correcto. Correcto. Exactamente, en La Higuera, y fue el que pues no lo interroga, pero hay una foto legendaria del Che Guevara en donde sale Félix, este personaje que era de la CIA, y es interesante cómo pues toda la historia latinoamericana conecta y va llegando hasta hoy, evidentemente, y a ver qué va apareciendo del otro lado, ¿no? Porque Donald Trump pues lo puede hacer sin ningún empacho. Fíjate, además te cuenta Héctor B. Reyes, que les estaba contando a Manuel en el corte, que a él le piden la DEA que secuestre a Álvarez Machain para llevarlo a la justicia de Estados Unidos, pero lo libera un jurado porque el que era el jefe de la DEA en México estaba total y absolutamente embarrado de dinero por los narcotraficantes. Entonces le daban, cuentan los escoltas que ellos le llevan $4 millones en aquella época, que era una cantidad brutal de dinero. Y entonces él comparece al juicio para decir que él no tenía ningún conocimiento de que Álvarez Machain hubiera estado metido en eso y que no había pasado nada. Entonces un jurado lo suelta. A él, en ese momento, cuando empiezan también a descubrir que la decisión de secuestrar a Kiki Camarena la tomaron en un hotel en el Fiesta Americana de Guadalajara, funcionarios de la CIA de alto nivel, el subdirector de aquel entonces, el secretario de Gobernación de México, Manuel Bartlett, el secretario de la Defensa, Arévalo Gardoqui, y no me acuerdo quién más. Esos eran los funcionarios que tomaron esa decisión. Y entonces estaba Don Neto y estaba Caro Quintero. Y entonces ahí se toma esa decisión, van por Kiki Camarena para preguntarle esto, porque además de todo era una operación conocida por el gobierno de México y conocida por el gobierno de Estados Unidos. ¿No? Que existía este rancho, el Rancho Veracruz, en donde salía la droga para Estados Unidos para venderla y financiar, y las armas para los contras de Nicaragua, ¿no? Y hoy en día, después de tanta porquería, nosotros tenemos la culpa de todo lo que sucede, ¿no? Los señores lo que son unos hipócritas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Caro Quintero? Porque se supone, nada más falta que no vayan a hacer que nada más haya sido la faramalla de que el hijo de Kiki Camarena les dio las esposas que habían sido de su papá para que lo pusieran así en la corte y tal, y que no vaya a salir la verdad, porque el señor Caro Quintero, yo creo que ya, como están las cosas, no le va a importar cantar hasta la Traviata, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer con esa información? O sea, es moneda de cambio. Aunque suelte hasta la Traviata, como tú dices, simple y sencillamente, o sea, pues ahorita está en poder de Estados Unidos. Así escriba la carta, la quinta enmienda del señor Caro Quintero, el señor Mayo Zambada. Pues de este lado lo único que están esperando es pues qué resulta de todo lo que dice, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ahora, Caro Quintero me parece ya histórico, mi querido Manu, porque lo que sabe el Mayo. Claro, por eso, a eso me refiero. A eso me refiero con que es moneda de cambio lo que diga este señor. O sea, es pura moneda de cambio, ¿no? Entonces, y ahorita con todas las historias que nos está platicando Paco, lo que hemos leído, lo que hemos visto en series así, todo esto en verdad se queda corto comparado con una película de ficción. O sea, es impresionante, brutal. Es brutal. O sea, vean, de verdad, The Last Narc se llama el documental. ¿En qué está? En Amazon Prime. Okay. De verdad van a quedar impactados de todas las revelaciones que hace este hombre. Y él dice que también toma la decisión de seguir en esto, de seguir hablando de esto y de aceptar el documental porque le tocan escuchar los cassettes que graba el mismo cubano. En este interrogatorio, a Kiki Camarena. Okay. Y dice que ha sido una de las cosas más brutales que ha visto. O sea, a la hora que también está el informe de la necropsia, le rompieron la mandíbula, le sacaron los dientes, le quemaron la cara con pólvora de una bala de una K-47, le rompieron los huesos, le rompieron finalmente el cráneo. De verdad, dice que estaba demolido y que no le parece justo que un compañero de la DEA hubiera muerto de esa forma. Y además de todo, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que él me decía hoy en la mañana, dice, a ver, cuando a mí me sacan del caso, me dicen, a ver, tú no estás entendiendo. La CIA no es una agencia de enforcement, o sea, no es de aplicación de la ley. La CIA lo que cuida es la seguridad de Estados Unidos.
Dice, y nosotros no nos guiamos ni por la Constitución ni por la ley. Entonces deja de indagar porque te vas a morir. ¿Ok? Es lo único que te estoy diciendo. Y aquí en México, por el secuestro de Álvarez Machain, tenía una orden de aprehensión. No ha podido regresar a México por eso. Y Reyes. Héctor B. Reyes. Ok. Y está, además de todo, sentenciado por todos los narcos, ¿no? Porque se llevó a parte Sí, de su claro. equipo de Pues protección. debe de vivir preocupado, ¿no? No. O ya la historia quedó ahí. Pues la historia hasta ahorita quedó ahí, ¿no? Pero bueno, después de haber estado metido en eso, nunca puedes vivir tranquilo. Sí, no, me imagino que no. El otro día, bueno, pues justamente la semana pasada, ¿no? Cuando estábamos viendo lo de Mayo Zambada y todo esto, y lo de Kiki Camarena, el tema de que el hijo de Kiki Camarena ahora es juez, ¿no? Allá, entonces imagínate cómo creció pues ahora este señor. Tenía ¿no? 3 hijos, Sí, por eso. chiquititos. ¿Cómo creció al grado de querer ser juez y ahora impartir justicia, ¿no? Y la historia esta, que la vimos la semana pasada, es que había prestado las esposas de Kiki Camarena para que, en este caso, pues lo esposaran para llevarlo a la corte. Debe haber tenido en ese entonces unos 6, 7 años, por lo que vi en las fotografías. Me cuenta, además de todo, Berreyes, y está en el documental, que la esposa de Camarena le tuvo que decir a sus hijos qué es lo que había pasado, porque un día llega el niño de la escuela con una revista Time que dice que habían matado a su papá, pero que lo había matado, que había el rumor de que lo había matado el gobierno de Estados Unidos. Okay. Entonces le dice, mamá, esto es cierto, y le tiene que contar gran parte de lo que sucede. Qué fuerte. Fíjate, qué fuerte. Sí. No, va a ser muy, muy, muy interesante lo que va a salir. Lo que vamos a ver en los siguientes 12 meses, pues van a ser como esta semana. Meses perro, es decir, pues equivalente a un año, o bueno, medio año, un mes, ¿no? Más o menos, porque se han desestructurado ciertas cosas que evidentemente pues van a ir saliendo a la luz probablemente en los siguientes meses. Y pues otra de las consecuencias de Donald Trump, ¿no? Que por cierto acabo de ver, ya le dijo a Canadá que le va a poner 250% de arancel a los productos lácteos canadienses. ¿Cuánto? ¿386,000% o cuánto? Exacto, 250%. O sea, básicamente prohibidísimo, ¿no? Es un viejo payaso, la verdad. Y además es de ocurrencias, o sea, dice lo que se le ocurre en ese momento. De verdad es impresionante. Hablando de ocurrencias, ¿viste lo que hicieron? Bueno, empezó en unas cafeterías de Canadá con esta idea de cambiarle el nombre, o sea, empezar ellos su propia guerra y cambiarle el nombre al café americano. Ya no se va a llamar café americano, le van a llamar café canadiano. ¿No se acuerdan que también en Estados Unidos, cuando pasó todo el asunto de las papas a la francesa, también le cambiaron... ¿Del French fries? Le cambiaron a fries nada más? No, son unas payasadas, ¿no? La verdad es que son unas payasadas. Oye, fíjate que me escribió don Agustín Martínez, que es papá de un amigo, y me estaba contando algo que me llamó mucho la atención, que no sé si o ustedes lo tenían en el radar, de un movimiento que hubo cuando que también hubo una especie de disputa comercial con Estados Unidos, y se permitió que fueran los mexicanos a comprar cualquier producto de Estados Unidos y se lo trajeran de las tiendas, y no la aduana te permitía pasarlo. Y entonces, a ver, les voy a contar. Esto se hizo hace 50 años con un permiso del presidente Echeverría para importar directamente sin impuestos todos los productos que se venden allá. Y las tiendas se vaciaron y hasta agentes de Estados Unidos venían a comprar a las tiendas de la frontera mexicana, y se hizo bajo Miguel de la Madrid Hurtado. Estaría interesante, ¿no? Pues quieres poner aranceles, no se preocupen, lo que quieran comprar, tráiganlo y lo vamos a dejar pasar sin que pague impuestos. Es una especie de boicot para los aranceles del señor Donald Trump. En la frontera nada más, ¿no? Porque pues, tienes que hacerlo vía terrestre. Pues sí, bueno, lo puedes hacer también vía aérea, pero obviamente el tráfico es mucho menor. Ahora, ¿sabes qué? Ahora que está en Chihuahua me contaban que el cruce en Ciudad Juárez, que normalmente dura media hora en un buen momento, con Trump pues ya dura hora y media. Y entonces te pueden hacer la vida de cuadritos, porque ya ves que además la frontera es totalmente líquida, en términos de que van, vienen, se regresan todos, tanto estadounidenses vienen a México, mexicanos van a Estados Unidos, normal, ¿no? Casi que hacer el súper. De hecho, ya ves que estuvimos allá en Mexicali, mi Paco, y la última vez que estuve, me contaban que, pues hasta antes de la pandemia, el súper lo hacían del otro lado, ¿no?
Y después de la pandemia, como cerró la frontera, pues ya floreció, digamos, el comercio en Mexicali, porque pues se dieron cuenta que ya había una buena oferta de este lado de la frontera y ya ha quedado, digamos, esa derrama económica pues de este lado, pero antes lo normal era ir al otro lado, a Caléxico, y hacer el súper. Sí, pues, lo estábamos platicando precisamente que es la vida normal, ¿no? Y muchos, además de todo, estudiaban o trabajaban del otro lado. Estamos hablando tanto de norteamericanos en México como de mexicanos en Estados Unidos. Oye, en este momento ya también está saliendo el video de la presentación del nuevo secretario de Hacienda y la oficialización de la renuncia de Rogelio Ramírez de la O por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, mi querido señor Pacheco. Pues ya a ver cómo se formaliza esto, lo que ya pues se venía rumorando en una mesa con los tres, qué bueno, y bueno, pues el mensaje seguramente va a ser pues el esperado, ¿no? De que lleguen nuevos cambios, etcétera. Y te digo, no hay un mejor momento para hacer este cambio en 2025, este es el menos mal momento para hacerlo, y vamos a ver cómo va pintando. Lo cierto es que yo creo que los mercados ya están más curtidos que nada, y esto pues prácticamente forma parte del paisaje después de las semanas que hemos vivido, mi Paco. Pues sí, ni hablar. Bueno, pues ya nos vamos. Señor Pacheco, gracias. Gracias, un abrazo. Abrazo grande. Señor Manuel Velázquez Mares. Buen fin de semana a todos. Igualmente, que descansen. Adiós.